Bienvenidos a un nuevo capítulo de Plaza Dignidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún capítulo. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos vamos con todo, aquí comienza Plaza Dignidad. Y lo que sabíamos hace meses se confirmó. La candidata fantasma cual diva por fin lanzó su candidatura a la presidencia, con toda una performance desde su colegio en Vallenar, con sus profesoras, una prima y un montón de personas del lugar, desmarcándose así de su partido y del lastre de políticos que la rodean. Todo preparado para dar una imagen territorial, regional y con respaldo ciudadano, igual que Boric, ¿no? No solo se hizo a través de un punto de prensa, sino que aprovechó bastante tiempo de los matinales para hacer el anuncio justo cuando empezaba el noticiero de la tarde. Nosotros estamos convencidos en que hoy día debemos ser capaces de transformar el desafío de conducir Chile con la mirada de las regiones. Quiero decir algo más. Durante muchos días nos preguntaban si es que íbamos a aceptar el desafío de iniciar una candidatura presidencial. Les quiero decir aquí, desde la Plaza de Vallenar, que sí acepto. No, te digo, ni me sorprende. Pero Pero les quiero decir por qué ahora con más fuerza he aceptado este desafío. Valiente será presidente, mujer valiente será presidente, mujer valiente será presidente. En el momento, digamos, en el que ella da cuenta de su sí, ¿no? De que acepta esta candidatura presidencial, había un grupo de personas un grupo de no más de 10 personas que se acercaron, intentaron interrumpir la situación gritando a favor de lo que ellos denominan los presos de la revuelta. Y nos fue un momento fue complicado porque, digamos, empezaron a mostrar un poco situaciones que no eran muy respetuosas con quienes estaban presentes en el lugar, entonces gritos de vuelta. De hecho, parte de esas personas amenazaron con que tenía que borrarlo todo uno de nuestros camarógrafos, así que no fue un momento muy agradable, digámoslo así, en esta situación. Y les quiero decir que desde acá acepto este desafío porque aquellos que queremos transitar en paz, aquellos que queremos transformaciones profundas para nuestro país, somos mucho más de aquellos que solo se dedican a gritar y que solo creen que la violencia puede resolver las dificultades de nuestro país. Es por eso que creo que Chile debe reconstruirse en paz. Debemos ser capaces de reconstruir después de un mal gobierno. Tenemos que ser capaces de reconstruir los empleos perdidos. Tenemos que ser capaces de reconstruir el crecimiento económico. Tenemos que ser capaces de reconstruir la confianza en Chile y en su gente. Y tenemos que ser capaces de invitar a todos aquellos que no conocen otra forma que no sea la violencia y el gritar para poder resolver las dificultades. Somos mucho más los chilenos y chilenas. Somos mucho más los chilenos y chilenas que queremos transitar en paz y avanzar en las transformaciones que nuestro país requiere. Esta pandemia dejó al desnudo las debilidades que enfrenta el Estado y que tenemos las familias. Queremos dejar atrás las situaciones de campamentos. Queremos apoyar a aquellas mujeres que han perdido los empleos. Queremos gobernar Chile con la mirada y con la voz de las regiones, de manera de poder avanzar en más igualdad para todos nuestros territorios. Y quiero decirles desde acá, desde la Plaza de Vallenar, que estoy disponible para cualquier mecanismo que sea abierto, democrático, participativo y que le dé garantías a los ciudadanos y ciudadanas que participen de aquello. Pero la candidatura de Yasna deja más preguntas que respuestas en el panorama político. ¿Habrá llegado tarde Yasna? ¿Cuánta participación puede tener una consulta ciudadana después de las primarias legales?
Boric y Sichel le achicaron la cancha a Jasna? ¿Lograrán mostrarse más Paula Narváez y Carlos Maldonado sin tener una plataforma como la presidencia del Senado para hacer campaña? Mire, una de las decisiones por las cuales, uno de los momentos por los cuales he decidido enfrentar este desafío tiene que ver con lo ocurrido tras las primarias del 18 del domingo pasado. Creo que cuando uno mira qué es lo que pasó en esas primarias, hay más de 3 millones de chilenos y chilenas que no concurrieron, si uno toma la proporción de personas que han participado de los últimos procesos electorales. Es decir, hay más de un 50% de quienes han participado históricamente en los procesos eleccionarios y no participaron de esas primarias, por lo tanto es necesario más que nunca tener una opción de centro izquierda, una opción que sea unitaria y que dé cuenta de las transformaciones que el país requiere. Creo que aquí hubo una apuesta que fue fallida del lado de Jasna Proboste, que era evidentemente la que estaba manejando los tiempos de esto, era ella la que tenía la voz cantante. Y la apuesta era que la primaria del domingo pasado iba a votar poca gente, iba a ganar Lavín e iba a ganar Jadwe. Y por lo tanto el lunes Jasna Proboste iba a poder aparecer proclamándose como la gran candidata del centro político que quedaba con un amplio espacio después de la primaria. Claro. Y esa apuesta evidentemente falló por todos lados porque hubo tremenda participación, ganó Boric y ganó Sichel y quedaron entonces entre una opción mala y una pésima. La pésima era nombrar a dedo un candidato o una candidata. La mala era hacer estas primarias con poca convocatoria, pero creo que todo parte más bien de un tremendo error de cálculo acerca de lo que iba a pasar el domingo pasado. Es parte de su campaña, por ejemplo, proyectos como el indulto general a los denominados presos de la revuelta. Uno puede mejorar las iniciativas legislativas respecto de las materias de indulto, pero a nadie le puede parecer indiferente en que hoy día exista un uso abusivo de la prisión preventiva en nuestro país. La demora en las causas de muchos y de muchas tiene que ver no solo con que no ha habido suficiente evidencia, sino porque además las instituciones no han actuado con solidaridad en aquello. Y una de las preguntas más importantes: ¿es compatible su rol de presidenta del Senado con esta candidatura presidencial? Bueno, mire, yo soy senadora por nuestra región. Nuestros pares de la oposición nos han elegido como su representante para presidir el Senado. Esta fue una decisión colectiva, comunitaria, y por lo tanto es algo que conversaré con los pares de mi coalición. Ahora, muy breve, pero para entender aún mejor su posición con respecto a su rol como presidenta del Senado, ¿usted en lo personal cree que es compatible esa importante labor con la cantidad de proyectos, reformas que se tienen que seguir discutiendo con su candidatura presidencial, que sin duda le va a tomar un tiempo? Si quiere ganar, usted va a tener que trabajar mucho por eso le pregunto, ¿es compatible? Bueno, mire, fui diputada y fui candidata al Senado. Pueden revisar, no faltamos nunca en nuestras tareas que nos correspondía. Tengo muy claras cuáles son mis responsabilidades y por lo tanto lo primero que yo tengo que hacer es cumplir con aquellas. Esta semana en Vallenar se develó una de las incógnitas persistentes de la inminente contienda presidencial. La autoproclamación de Jasna Proboste como candidata de la democracia cristiana supuso un ejercicio de fuerza para la antigua centroizquierda que, por segunda vez consecutiva, no consiguió llegar a las primarias legales para resolver sus candidaturas. Hasta ahora informa de una consulta ciudadana presencial para dirimir quién será el abanderado o la abanderada el 21 de agosto próximo. Tardía y confusamente, con una comprensión muy parcial de las señales de los tiempos que corren, dos mujeres, Jasna Proboste y Paula Narváez, y el radical Carlos Maldonado, citando los nombres que están hasta ahora, tratarán de hacerse cargo de un proceso que se vio entrampada por la vieja política y urgentemente necesitado de la gente y de la calle. Los resultados de esa consulta serán cargo también de una lamentable carencia, pues las primarias legales que lograron una importante participación, que inevitablemente será la vara con la que se comparará esta consulta de unidad constituyente, se realizaron sin presencia femenina ni representantes de pueblos originarios, las dos conquistas más cruciales quizás de las ganadas tras octubre del 2019. 2 meses después del acuerdo. Sí. Bueno, hay que ver cómo se termina plasmando. Yo creo que lo primero y lo que todos nos preguntamos, bueno, ya sabemos que es presencial, para la gente que no sepa, 21 de agosto, presencial, donde confluyen todos los partidos de la Unión Constituyente. Yo creo que el gran desafío es cuán convocante va a ser y cuán importante va a ser la convocatoria. El tema es, solamente el hecho de hacerla ya le da legitimidad y nos vamos a olvidar de la cantidad de personas que vayan o no. Mira, yo creo dos cosas. Primero, celebro que hayan hecho finalmente, llegado a un acuerdo. 2 meses, como dice la Maca, en que nadie puede entender que no hayan en esos 2 meses usado el tiempo para justamente contestarse una pregunta que ya sabían. Habían quedado fuera de la primaria legal.
de una manera vergonzosa además, y que tenían que encontrar un mecanismo de decisión que fuera democrático y a la altura, digamos, de cómo se toman las decisiones hoy día políticas o debieran tomarse. Así que yo celebro que hayan decidido hacer un mecanismo de consulta, porque realmente creo que haberse juntado ante cuatro paredes a decidir a esta altura no resiste análisis, no habría sido bueno y habría, digamos, hecho más débil todavía su posición. Yo creo que es interesante la travesía por el desierto de Jasna Proboste, porque Jasna Proboste fue destituida, ella lo ha dicho, y yo creo que los hechos políticos también lo demuestran en ese minuto. Ella fue destituida en una operación política y pasó esta travesía por el desierto, de irse fuera del país, volver a su región y empezar a constituir un poder local. Era vista como una política que se había refugiado en su zona, y ahí fue muy eficiente en ganar todas las elecciones en las que se involucró. Pero yo creo que el punto ahora, más que esa trayectoria, porque la podemos escuchar en sus palabras, es la carga que tiene de representar a lo que fue la Concertación. Está tratando de buscar un discurso en el cual intenta decir que a la izquierda ahí están los violentos y los gritones, que me parece bastante injusto, y por otro lado a la derecha los que no quieren transformaciones. Es un pasadizo muy estrecho que le va a costar mucho transitar, porque si uno mira la trayectoria política de Jasna Proboste, uno se pregunta por qué no está aliándose con Boric. Jasna Proboste es mucho más cercana al Partido Socialista en términos ideológicos que a muchos de sus colegas en la DC. Es mucho más cercana a lo que piensa Boric. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se va a diferenciar esto? Yo creo que es muy relevante. O sea, en términos de plataforma política, de propuestas políticas, está impulsando un proyecto de indulto a los prisioneros políticos. En su equipo económico está Ricardo French Davis, que plantea el término de la AFP, que plantea un Estado más robusto para enfrentar los problemas sociales de Chile. Es una plataforma política muy similar a la del Frente Amplio o incluso a la de Jadwe, pero los partidos políticos de la Concertación están atrapados, me parece a mí, en las lógicas antiguas de que necesitan una candidatura no solo para disputar la presidencia, sino para armar las listas parlamentarias. Y es por esa razón por la que no se baja Narváez, y es por esa razón que aparecen candidatos, una vez a la semana aparecen candidatos, porque lo que en realidad no quieren, no están pensando que van a elegir un presidente o presidenta, están pensando cómo hacemos para armar una lista parlamentaria y potenciar la presencia en el futuro Congreso, me parece a mí. ¿Qué es lo que va a proponer la centroizquierda? Yo creo que justamente esta consulta y todo lo que vendrá, ¿no?, en este mes, va a significar que se muestren los programas y se contrasten, porque durante la primaria contrastamos los programas de todos los candidatos, vimos las diferencias, las similitudes, se los entrevistó, se los escrutó, se hizo toda la fiscalización, digamos, de ver si era coherente o no, y eso tiene que pasar ahora. Entonces va a quedar claro quién está en pugna, cuáles son las diferentes alternativas y finalmente cuál va a ganar desde el sector. Y yo creo que el proceso es muy importante. La democracia que sea muy competitivo, que la gente... Y además de ser candidatos desconocidos tienen muchísimo más espacio para subir, porque mucha gente conoció realmente, por ejemplo, a Boric y Sichel realmente en los debates. ¿Tú estás pensando en que antes no había mayor atención. ¿Cómo? ¿Tú estás pensando en Maldonado, por ejemplo? En Maldonado, en Narváez, que no ha tenido la posibilidad hasta ahora de mostrarse, ha tenido una campaña totalmente plana y bueno, va a tener una oportunidad, vamos a ver si la aprovecha o no. Sí, pero va a tener una ¿Cómo debaten? Yo creo que eso también es muy interesante, ver cómo debaten, cómo se relacionan unos con otros, si la gente va creciendo durante la competencia o se va achicando. El anuncio de Jasna Proboste de alguna manera acelera lo que vemos hoy día, que es que efectivamente se puede hacer una consulta ciudadana. Ahora, en cuanto ella presenta su candidatura, lo que se revisa es la trayectoria de Jasna Proboste, ¿no? Y la acusación que ella enfrentó cuando era ministra de Educación y que termina con su destitución. Surgían varias precisiones respecto a efectivamente de qué se trató esa acusación. Se deslindaba efectivamente que Jasna Proboste no había sido
ella quien había, por ejemplo, tomado recursos públicos, ¿no? Que era una de las sospechas que quedan flotando en medio de una opinión pública que no tiene por qué ir siguiendo detalle a detalle, paso a paso, artículo a artículo, los hechos políticos, y más bien se queda con la mirada general, ¿no es cierto?, que ella fue destituida. Es un buen momento para recordar qué pasó exactamente con Jasna Proboste en ese momento. Entre 1996 y 1997 fue directora regional del entonces Servicio Nacional de la Mujer de Atacama y posteriormente gobernadora de la provincia de Huasco, para luego ser designada como intendenta de la región de Atacama en 2001. Fue ministra de Planificación y Cooperación en el gobierno de Ricardo Lagos y de Educación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Esto último marcó un hito en su carrera política, pues en 2008, tras el acuerdo del gobierno con la Alianza que daría origen a la Ley General de Educación, fue objeto de una acusación constitucional, acusada de negligencia por supuestas irregularidades en el pago de subvenciones escolares descubiertas por la Contraloría. El 16 de abril de 2008 fue destituida del cargo de ministra de Educación, convirtiéndose en la primera secretaria de Estado desde el retorno a la democracia en ser inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 5 años. Así, la ministra favorita de Bachelet desaparecía de la escena nacional agitando un pañuelo blanco. Y asimismo, volvió. El pasado 17 de marzo, tras 3 años como senadora por Atacama, fue elegida presidenta del Senado. Soy opositora al gobierno del presidente Piñera. Creo que nuestro país merece más de lo realizado por este gobierno. Por eso haré todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para contribuir a lograr la más amplia unidad de la oposición. Desde entonces, la senadora no ha hecho más que subir en las encuestas. Sus duras palabras contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera por los escasos apoyos económicos a raíz de la crisis del COVID-19 y sus propuestas de mínimos comunes le permitieron convertirse en una de las líderes de la oposición durante este año. Pero ese apoyo en los sondeos de opinión es justamente algo que puede jugarle en contra, pues algunos aseguran que su candidatura solo responde a sus recientes buenos números y que su pertenencia a la exconcertación podría convertirse en un estorbo. A pesar de llevar la bandera por los derechos humanos, especialmente con su apoyo al proyecto de indulto a los presos de la revuelta, en su discurso de lanzamiento buscó desmarcarse de la izquierda naciente. Acepto este desafío porque aquellos que queremos transitar en paz, aquellos que queremos transformaciones profundas para nuestro país, somos mucho más de aquellos que solo se dedican a gritar y que solo creen que la violencia puede resolver las dificultades. La pregunta que ahora cuelga sobre las cabezas de las candidaturas de unidad constituyente es: ¿cuánta unidad habrá realmente en su camino a la moneda? ¿Cuántos electores lograrán convocar a la consulta ciudadana del 21 de agosto? Pero lo más importante es lo que piensa la doctora Daza de todo esto. Doctora Daza, reaccione, por favor. Con respecto a los cambios del toque de... ¿Cuántos latigazos autoflagelantes se dieron todos los partidos de su conglomerado de no haberse podido poner de acuerdo para haber estado en las primarias legales? Se habrían ahorrado plata, habrían tenido presencia en los medios, habrían tenido una vitrina que se la farrearon. Ahora no sé cuántos latigazos se habrán dado los partidos, no formo parte de esos espacios. Yo lo que puedo señalar es que, mira, Eduardo, hace muchos años me correspondió someterme a lo que se denominaba en ese tiempo las primarias convencionales, que ahora sería en el lenguaje la consulta ciudadana. Y en ese momento dije, nunca más me someto a una primaria convencional, porque precisamente lo que hace la primaria legal es que pone una serie de límites, y de límites también a malas prácticas. Yo lo viví, entonces tampoco yo establezco como una especie de sacrosanto a estas consultas, pero bueno, era el mecanismo. Yo dije, en esto nosotros no vamos a colocar ninguna exigencia, a diferencia de otros que dijeron, esta es la exigencia. Nosotros nos sometemos a esta consulta ciudadana en los términos que definan. ¿Cuánta gente sería un buen escenario para ustedes de participación en la consulta ciudadana? Mira, yo creo que va a depender de cuánto animemos también en este proceso. Porque una baja participación podría ser una mala señal. Sin duda, por cierto. Sí, yo creo que eso es parte de los riesgos, pero bueno, no hay de otra, diría el Chavo, ¿no?
Su candidatura nace en un instante en que, según lo que dice la encuesta, la opinión pública, ayer yo escuchaba a un ex dirigente de la Concertación que dice que también se ha invisibilizado, por ejemplo, a Paula Narváez. Dice que nace su candidatura entonces en un instante en que al parecer ninguna de las otras dos nombres de su conglomerado han logrado mostrarse altamente competitivos. Y emerge particularmente con la discusión, una vez que asume como presidenta del Senado, la unidad de la oposición, los mínimos comunes. Pero es imposible avanzar en su presentación como candidata a la democracia cristiana sin mencionar el episodio de Jimena Rincón y lo que significó también en términos de, lo voy a decir así entre comillas, de dignidad de la democracia cristiana, que venga un partido externo y les diga que si quieren seguir con ellos tienen que bajar la candidatura que los propios militantes y simpatizantes ya habían elegido. ¿Qué nos puede decir de ese instante que me parece que pone una nube sobre la gestión de la democracia cristiana? No sé si estará de acuerdo con aquello. Mire, yo creo que es una situación muy difícil en lo personal, en lo humano. Creo que habla también de la generosidad que ella ha tenido de reconocer en que, más allá de haberse sometido a un proceso de participación a través de una primaria abierta junto a Alberto Undurraga, los resultados de una primaria tampoco son decisivas respecto de los niveles de adhesión de una candidatura. Yo desconozco estas decisiones tras bambalinas que se han comentado. Yo no formo parte de las estructuras del partido, ni del Consejo, ni de la Junta Nacional. Lo único que yo sé es que en medio de esta situación, tras los resultados, recordemos que las primarias esas elecciones terminaron el día domingo, y de ahí fueron una seguidilla de errores tras errores, con cartas, con anuncios y videos en que no había que hacer junta, después que sí que había que hacer junta nacional. Después, en medio de la junta, yo recibo un llamado para preguntarme del presidente de la época si yo iba a ser candidata, y yo me recuerdo muy nítidamente que aquí dijimos, lo hice además público. Yo dije, esto es una falta de respeto, primero con la candidata que tenemos nosotros definida, con uno misma, y en la insistencia de iniciar un proceso de reflexión, que es lo que yo creo, que es un proceso de escucha activa. Estamos viviendo un cambio epocal. Y obviamente en que en estos intentos de uno de nuestros partidos amigos se fuera a otro bloque como a Prueba de Dignidad, a buscar hacer primarias allá, después recibir un portazo, volver. Es una situación que es compleja, pero yo también creo que hoy día uno tiene que mirar por el bien de nuestro país y tiene que ser capaz de superar estas dificultades. Oiga, una de las preguntas que probablemente se la van a repetir incansablemente en los días que vienen, yo se lo he preguntado en otra oportunidad acá, que tiene que ver con el proceso de destitución de usted como ministra. Pero qué bueno que me lo pregunte, porque desde el día que anuncié que sería candidata, precandidata, la derecha se desató, digamos, la misma derecha que fue parte de esta operación en nuestra contra. Yo fui víctima de una operación de esa derecha, parte del montaje que ellos hicieron. Y mire, lo han reconocido. La derecha contó con aportes de la democracia cristiana también, porque con votos de los colorines demócratas cristianos. Pero de los que se habían ido del partido, pues. Acuérdese. Ya no eran militantes, pero eran. No, pero ellos, mire, ellos se fueron del partido en ese momento y ellos tenían que dar una prueba. ¿A la derecha? Claro, ya. De que estaban disponibles a cualquier cosa. Claro, o sea, ciertamente eso está de fondo. Ahora yo creo que Jasna Proboste ciertamente puede exhibir esta resiliencia. O sea, la operación política, como tú la describes, fue no solo tremendamente efectiva, sino que fue muy brutal, ¿no es cierto? O sea, claro. Esta distinción respecto a que los hechos que finalmente le causan la destitución habían ocurrido antes que ella y sin participación directa de ella, que no había corrupción de parte de ella. Esa fue una cuestión que quedó en la nebulosa. Marcela Cubillos tuvo un papel importante en esa destitución, además de Jasna Proboste. Jasna Levin, ¿cómo ves? No, hay que recordar que el propio Harald Bayer, también destituido, pero como ministro del gobierno siguiente de Piñera, dijo en su defensa que era tan injusta la acusación contra él como había sido la de Jasna Proboste. De tal manera que en esa materia no hay demasiada duda. Fue una operación, pero la operación fue de la derecha, con el acuerdo de Adolfo Saldívar, todavía demócrata cristiano, que era senador en esa época y que ese mismo año quebró con la democracia cristiana. Es así como se logró conformar la mayoría que impuso la destitución, y con el senador Fernando Flores, que ya también se había ido de la Concertación. De hecho,
parte de aquellos en esa operación después terminó uno de embajador, bueno, que en paz descanse. Y ellos, mire, lo han dicho, Eduardo, no solo lo dijeron en su libro, después de la acusación constitucional, me refiero a Marcela Cubillos y a Andrés Alamán, en su libro El Desalojo, en donde el hito más importante era concretar esta acusación constitucional sin ningún fundamento, sino con el solo hecho de generar una operación política. Expliquémosle a la gente, porque en Twitter yo estaba mirando. Pues sí, porque hay una campaña muy desatada de ese mismo día. Mucha gente pregunta qué pasó con esos 262.000 millones de pesos que fueron transferidos desde el Ministerio de Educación a sostenedores durante 2004-2008. Hay temas de Contraloría que decían que el Ministerio no había dado los antecedentes necesarios. Contraloría recomendó la destitución del Seremi Alejandro Traverso en su momento. Usted lo suspendió su cargo solo por 2 meses con 50% de su sueldo. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está esa plata? Mire, yo creo que es muy importante la consulta porque usted hace una relación y fija el plazo 2004. Yo llegué a ser ministra de Educación el año 2006, es decir, ellos hicieron toda esta operación. No, si la acusación constitucional fue el 2008, así que esto era con un informe preliminar. 2004, no, esto era con un informe preliminar que terminó el año 2007. De hecho, ellos realizaron todos esos antecedentes con posterioridad. Un informe preliminar. Recordémosle a la gente que está escuchando este programa que la acusación constitucional ellos lo llevaron adelante en abril del año 2008. En septiembre del año 2008, el 24 de septiembre del año 2008, salió la resolución definitiva de la Contraloría, en donde señaló que no habían situaciones irregulares. Tanto es así que nunca fueron ni siquiera con una causa a la justicia, ni tampoco a la propia Contraloría. Entonces, mire, yo fui víctima de esta operación de la derecha. Pero, o sea, de toda esta plata, 262.000 millones de pesos, según yo sé, solamente Franca Gress fue condenada a 11 años de prisión por apropiación indebida de 290 millones y otras personas vinculadas con ella. Que era una sostenedora. Claro. Era una sostenedora. Ella era del ministerio, ella era de la Seremi. De una Seremi, no tenía nada que ver en el ministerio. Por eso, pero era de la Secretaría Regional Ministerial de una región. Y le entregó este dinero a quienes no eran sostenedores. A quienes habían tenido ese rol, entiendo. Claro, pero entiendo que al momento de no eran sostenedores y se habla de gastos no respaldados, duplicidad de pago, cheques mal girados, 200 millones de personas que eran no sostenedoras. Bueno, Franca Gress, 11 años en prisión. Pero uno lee la cifra, que es la que da vuelta, 262.000 millones de pesos de la plata de todos los chilenos, que nunca se supo entonces dónde fueron a parar. No, la Contraloría hizo un informe final. Y además la Secretaría Regional Ministerial, porque esto también es bueno decirlo, el Ministerio no es que maneje ningún recurso, estos se canalizan a través de las Secretarías Regionales Ministeriales, y la Secretaría Regional Ministerial de la región metropolitana, que era la que estaba en cuestionamiento, hizo además toda la entrega de la información, tanto es así que la Contraloría en septiembre del año 2008, varios meses después de que se había concretado la acusación constitucional, declaró cerrado este tema. Y además, Eduardo, mira, después de esa situación, además del libro en donde ellos recogen sus autores en que esto era la víctima propiciatoria para poder tener garantías en que con esta nueva alianza iban a lograr conquistar el gobierno, han habido situaciones que han sido posteriores, lo dijo la defensa del ex ministro Andrés Chadwick el año 2019 en el marco de su acusación constitucional. Reconoció públicamente en la sala en que la acusación constitucional en mi contra había sido injusta. Escuché ayer al alcalde de la Florida, ex militante de la UDI, en que señala en que ellos reconocen de que yo era una persona absolutamente inocente y que fui víctima de una operación. ¿Sabe lo que a mí me ocurre? En que, por cierto, fue una situación muy dolorosa. Nadie que es víctima de una situación injusta puede decir que no es doloroso. Además es doloroso cuando uno es una mujer de clase trabajadora y donde su único capital político que tiene es su formación educativa, además es su prestigio, es la honestidad. Y por eso que además uno puede caminar tranquilamente por las calles. A nosotros nos hubiese gustado tener una reparación mucho más oportuna, pero yo creo que la ciudadanía también se ha encargado de repararnos frente a esta injusticia. Pocos años después me eligieron diputada en nuestra zona y 4 años después senadora. Entonces, ¿cómo se puede entender que Contraloría tire esas cifras
Contraloría es un ente autónomo, ¿no? Ustedes eran gobierno, de hecho. Tiene estas cifras de platas que están mal respaldadas. Se hablaba incluso de una cantidad de alumnos que salían con doble matrícula. Pero dada la magnitud... Sí, pero es lo mismo que hoy día ocurre, Eduardo. Cuando la Contraloría tiene informes preliminares, le pide información y le dice hay una serie de situaciones que no están respaldadas y le pide información al organismo, el organismo responde. Cuestión que ocurrió en este caso varios meses después en que la derecha había concretado esta situación injusta de la cual fui víctima. O sea, usted le diría ahora a sus potenciales electores en este momento, ya que la están viendo, que usted no tiene ninguna responsabilidad política. Yo no tengo ninguna responsabilidad ni política ni administrativa en una situación como esta. Esto además quedó así definido. Nosotros fuimos incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta situación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también falló a favor nuestro y le pidió al Estado de Chile que tenía que hacer un acto de reparación. Hay una información que... Quiero además decir a propósito de esto del acto de reparación, porque también forma parte del montaje. Nosotros cuando recurrimos a la Corte Interamericana renunciamos de antemano a cualquier compensación económica en esta materia. Lo único que tiene una familia de clase trabajadora es su honra. Correcto, sí, y por eso me parece muy bien que salga y lo defienda desde los argumentos que usted nos plantea. Pero a mí me parece interesante retomar el punto que hace Alejandra respecto del mensaje con el que ella lanza su candidatura. Esto de la mayoría estamos por la paz y no aquellos que solo saben gritar y hacer violencia. Primero amalgama los que gritan y los que hacen violencia. La protesta es a gritos, yo no conozco protestas mudas. Y creo que es un paso peligroso separarse, en el esfuerzo de diferenciarse de Boric, separarse de la protesta. Porque lo que tiene el proceso constituyente en pie es la protesta. Pero claro, esta cornisa por la que ella camina para no caer hacia la derecha, también buscando espacio en el centro, o hacia la izquierda que también buscan espacio en el centro, tiene una gran debilidad, y es que si ella se impone en las primarias o consulta ciudadana que se va a hacer el 20 de abril, si es que llega a hacerse, porque recordemos que estas primarias se han caído a última hora, como por ejemplo cuando Soledad Alvear declinó en favor de Bachelet con primarias también ya organizadas, con los votos impresos, etcétera. Ella va a enfrentar una estampida de votación socialista probablemente hacia Boric. Es muy difícil mantener al electorado socialista. Probablemente la estructura partidaria sea muy leal y cumpla sus compromisos, pero el electorado socialista, autónomo, independiente, que probablemente ya fue a votar por Boric en la primaria, va a volver a votar por Boric en la primera vuelta. Y el Partido Socialista es el único partido que se mantiene en pie dentro de esa concertación que está agonizante. Tomás Mochati, en una columna, el director de Radio Bio Bio, dice que Boric, Proboste, Narváez son lo mismo. ¿Sí? Sí. Porque la revolución ya está instalada después del 18 de octubre y por lo tanto las ideas que tiene usted incluso son más cercanas a las de Boric que las que podría tener la propia Paula Narváez, sopaipilla mediante. ¿Da lo mismo? ¿Cuál es la diferencia suya de su candidatura respecto a la Paula Narváez? Bueno, mencionó también a Carlos Maldonado o al propio Gabriel Boric. ¿Cuál es la diferencia? Y las diferencias brillan por su ausencia, tanto así que la candidata Yasna se complicó en su respuesta y como política de la vieja escuela se fue por las ramas. Bueno, mire, nosotros creemos que también durante este periodo de campaña uno tiene que buscar la posibilidad de contribuir desde sus ideas, desde su modelo de sociedad, desde los principios y valores que inspiran este modelo de sociedad. Y obviamente nosotros creemos en que las transformaciones se pueden hacer en paz. ¿Acaso Boric no puede hacer las transformaciones en paz? Parte también de lo que nosotros queremos compartir. ¿Y eso es la diferencia de Boric? No, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de las diferencias. Por eso mire, ¿cuál es la diferencia que tiene su candidatura? No, miren, nuestra candidatura es una candidatura que representa mucho más a la centroizquierda de nuestro país, genuinamente desde nuestra lógica transformadora de este modelo que ha generado tanta desigualdad, el cómo nosotros somos capaces de pensar y de cambiar un modelo de desarrollo, un modelo extractivista que ha generado además estas grietas profundas en nuestra sociedad entre aquellos que toman las decisiones, unos pocos y otros muchos que las sufren, entre aquellos que son depositarios
prioritarios de una mayor concentración de los recursos, de la distribución de estos capitales respecto de aquellos que enfrentan hoy día situaciones de mucha desigualdad y vulnerabilidad, y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que también a través de nuestra candidatura logremos resituar las prioridades de lo que requiere nuestro país. Hoy día nosotros creemos en que tenemos que enfrentar un proceso de reconstrucción muy importante, reconstrucción de las confianzas después de un gobierno como el que estamos viviendo, reconstrucción del empleo después de haberse perdido más de 1 millón de empleos, reconstrucción de la economía, de una economía que sea mucho más inclusiva, la recuperación también del empleo femenino, la recuperación del tiempo escolar. Pero no me ha dicho cuál es la diferencia, porque me está diciendo es que nosotros queremos... Tenemos un dato concreto, y es que hay 1.200.000 jóvenes que se incorporaron al padrón y que están votando por referentes distintos de los tradicionales. Y Jasna Proboste, con todos sus atributos personales que son muy potentes, ella es resiliente, ella es una mujer, es joven, es la única mujer que va a ir. Es Dieguita como Alejandra, pero carga con un lastre de la concertación que es muy fuerte para ella. Porque en la escena aquella de el acuerdo transversal de gobierno y oposición en el primer gobierno de Bachelet para derogar la LOCE y aprobar la ley, pasó por desmovilizar el movimiento de los pingüinos, que fue el primero que comenzó esta trayectoria de movilización social, y pasó además por imponer un tipo de acuerdos transversales que está completamente agotado. Y esa foto de las manitos levantadas, tomadas de la mano, va a circular mucho. Aunque sea otro contexto, otra etapa, va a circular y le va a pesar a Jasna Proboste. Claro, ahora uno podría decir que no es del todo justo mirar el pasado con los ojos del presente, en términos de que esos eran en ese momento los espacios que se consideraban posibles, y ya sabemos que estaban muy cortos respecto a lo que era posible y lo que la sociedad chilena quería y demandaba, y siguió demandando. Yo quiero hacer un contrapunto. Yo creo que es injusto en el sentido de que Jasna Proboste fue derribada. Entonces, no creo que esa foto, la aprobación de esa ley en particular, se le tenga que poner en la cuenta, porque si ella hubiera sido tan representante de ese orden, no hubiera habido una operación de la derecha para votarla. Algo tiene que haber hecho mal desde esa perspectiva política, en esa lógica, para que la sacaran. Pero yo creo que el gran dilema de Jasna Proboste es ser leal y honesta con sus posturas políticas, que son de la derecha chascona, o sea, de la DC chascona, que están mucho más cercanas al Frente Amplio, están mucho más cercanas a esos referentes, o asumir este presente griego, digamos, de asumir esta idea de que en el centro están los pacíficos y la paz. Este discurso que no calza muy bien con la personalidad de Jasna Proboste. Yo creo que esas disonancias entre el discurso propio y el discurso que hay que defender, porque hay que defender a todo este lote, claro. Creo que eso le va a pasar eso le puede costar caro, no porque los electores estén acá o estén allá, sino que porque los electores hoy día castigan la falta de una postura genuina. También decía que usted estaba más cercana a Boric porque usted había sido de aquellas que planteó que había que estatizar o nacionalizar los fondos de pensiones. Nosotros presentamos un proyecto de ley por eso también, Eduardo, es bien... creo que eso también es un factor que es diferenciador a propósito de este interés por buscar siempre diferenciarse de los otros, que no es necesariamente mi ánimo, pero yo creo que un factor diferenciador es que nosotros no solo tenemos un relato, sino que es un relato que está acompañado de acciones que hemos hecho. No es que ahora, porque yo sea precandidata presidencial, diga, mire, es que el modelo de AFP está agotado. No, nosotros presentamos un proyecto de ley para poder terminar con el decreto ley 3500, que es el que crea las administradoras de fondos de pensiones. ¿Pero eso implica estatizar los fondos? No, nosotros lo que señalamos, y en nuestro proyecto de ley se señala con mucha claridad en que los recursos van a ser siempre de los trabajadores. Lo que busca nuestra iniciativa es generar un modelo alternativo a
a lo que hoy día existe en la administradora de fondos de pensiones, con esta lógica de capitalización individual, de llevar los recursos de los trabajadores a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Y lo que nosotros decimos, mira, que hay que crear un ente público que tenga una función esencial, que es pagar buenas pensiones, pensiones dignas, en donde el lucro no esté mediatizado en esta acción. La gente que se quiera quedar en la administradora de fondos de pensiones lo puede hacer, eso es lo que señala nuestro proyecto de ley. Al derogar el decreto ley 3500, lo que impide es que se sigan creando nuevas administradoras de fondos de pensiones, pero lo que señala nuestro proyecto de ley es que la gente puede quedarse y puede optar libremente. Nosotros en nuestra proyecto y en nuestra propuesta es que exista un primer piso, un piso solidario, en donde los aportes del Estado permitan, a través de una pensión básica solidaria, apoyar a aquellas personas que han enfrentado mayores dificultades. Un segundo piso en donde se incorporen los aportes de los propios empleadores en esta tarea, y un tercer piso en donde estén también los propios ahorros de los cotizantes. Las personas, insisto, que quieran quedarse en la administradora de fondos de pensiones con un sistema de capitalización individual, en donde sus recursos estén al riesgo de la volatilidad de los mercados, lo puedan hacer, pero nosotros creemos en que hoy día tenemos que ser capaces de migrar a una propuesta en donde podamos tener una alternativa desde el Estado, administrada por el Estado, sin fines de lucro, cuyo propósito sea pagar buenas pensiones. Si uno lo mira, si estos partidos realmente estuvieran pensando en el porvenir de Chile, o sea, yo no entiendo por qué no está Paula Narváez, Jasna Proboste y otros yendo a apoyar a Boric. Digamos, hagamos un contubernio entre nosotros, porque, digamos, pensamos, o sea, Ricardo French Davis, Gonzalo Marner, y están en la misma línea, digamos, para poner economistas que han estado en esta campaña. Pero son los rituales políticos y digamos, todas estas expectativas que se forman en los partidos políticos de vamos a perder la candidatura, vamos a perder el distrito, vamos a perder, lo que impiden que en realidad se hagan acuerdos fuera de estos cadalzos que lamentablemente todavía se arrastran, me parece a mí. Claro, y prueba de eso es que no llegaron a primarias legales y estamos en estas consultas ciudadanas que inevitablemente, como me decía Jasna antes de entrar al aire, se van a medir con los 3 millones de participación de las primarias legales, y cualquier número bajo aquello se va a considerar, no sé si un fracaso, pero se va a marcar como un punto. Ojo, la primaria de la democracia cristiana, en la que ganó Jimena Rincón, luego vetada, movió 30.000 militantes. Eso no es poco, porque son solo militantes. Ahora, es poco respecto de 3 millones. A los 3 millones. Ok, bueno, no podría contar solo los votos de la aprobodignidad, digamos. No se espera que vaya a votar la derecha. Una noticia del día que tiene que ver un poco con lo que hablamos antes de estos fuegos artificiales que sonaron acá en Macul hace algunos minutos. El 15º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, tras ser formalizado. Lo estaba viendo también durante la pausa. Claro, por diferentes casos de corrupción. Durante la lectura de la medida, la magistrada indicó que Aguilera era un peligro para la sociedad tras una jornada de formalización. Se ha puesto en riesgo el Estado de Derecho, se ha puesto en riesgo la democracia, dijo la magistrada en referencia a los hechos investigados. Recordemos que Aguilera fue formalizado por los delitos de enriquecimiento ilícito desde enero del 2013 hasta septiembre del 2017, cohecho entre 2014 y 2016 y lavado de dinero entre 2013 y 2017, delitos que fueron cometidos en paralelo, dice esta investigación, a investigaciones periodísticas que señalaban que Aguilera tenía presuntamente vínculos con el narcotráfico, lo que derivó en su expulsión del Partido Socialista. Recordemos que también hubo que repetir la elección en dicha comuna. ¿Hasta dónde, porque muchos han hablado a propósito del narcotráfico que hablábamos antes, senadora, hasta dónde las bandas de narcotráfico han logrado profundizar o entrar, por ejemplo, en el mundo de la política? Bueno, mire, yo aprovecho de felicitar también a quien recientemente resultó electo como alcalde en San Ramón, porque creo que eso fue un esfuerzo enorme. Nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar algunos de sus testimonios, de cuando nos comentaba cómo eran perseguidos para hacer campaña, de cómo sus equipos eran ahuyentados a veces a balazos.
Y yo creo que el riesgo que tiene toda una sociedad y todas las instituciones, cuando no hay un control del narcotráfico como no ha existido durante muchos años en nuestro país. El medio Ex Ante dio a conocer el mapa de los DC que integran el círculo con el que se instaló su candidatura presidencial. Mire, ellos todos los días escriben cosas y a veces yo me entero por ellos. Bueno, según esta información de Ex Ante, se encontrarían en su círculo más cercano Aldo Cornejo, el senador Jorge Pizarro, el senador Francisco Buenchumilla, el economista Ricardo French Davis, entre otros. Recordemos que el senador Pizarro ha sido investigado por los dineros políticos ilegales en el marco del caso SQM, donde se le vinculó directamente con SQM a través de su empresa, de su hijo, que es Ventus Consulting, que recibió dineros que llegaron a la cuenta del senador, y Aldo Cornejo fue uno de los protagonistas del lobby para los empresarios del caso Tragamonedas. Algunos asocian esto con la vieja política o una política que algunos quisieran desterrar. De hecho, hoy día el publicista Leporati hacía una presentación en sus redes sociales donde ponía su fotografía acompañada de dirigentes de lo que algunos consideran es la vieja política. ¿Son ellos sus asesores? ¿Son ellos parte de la vieja política? Él había hecho esa imagen. Un collage. Si lo tuviéramos por ahí como un collage. De varios de ellos me ponen a Escalona, que es el cercano a Paula Narváez. Yo no tengo nada que ver ahí en eso. Mire, yo creo que en esto, cuando uno está en este proceso, yo creo que es parte de lo más desagradable que uno tiene que enfrentar y que tiene que ver con toda esta ola de rumores, de imaginaciones de los medios de comunicación. No, Aldo Cornejo sí trabaja conmigo y está además en la lista de transparencia. Nosotros fuimos diputados juntos, además él cuando fue alcalde de Valparaíso, yo lo conozco hace muchos años, cuando yo era dirigente estudiantil, se va a enojar capaz que cuando diga esto, pero cuando yo era dirigente estudiantil y él ya estaba bien consagrado en la política en tiempos de dictadura. Y después hemos sido colegas y trabaja conmigo desde que asumí en la presidencia del Senado. Está en nuestra página de transparencia, Jorge está Pizarro en sus honorarios. Él es el vicepresidente del Senado. Mire, nosotros a lo largo de la tarea de servicio público tiene amistad y relaciones de afectos con muchas personas que van más allá de las expresiones partidarias. Y obviamente que durante este periodo uno conversa y recibe la ayuda y la colaboración de muchas personas que no son las que están en esta imagen, porque yo creo que nosotros también tenemos como sociedad un problema muy fuerte y que se expresa en los medios de comunicación y que tiene que ver con esta lógica elitista de pensar en que la misma élite de siempre es la que hoy día está detrás de un proceso nuestro. Y lo que nosotros hemos señalado además con mucha claridad y de algo de lo cual yo me siento bien orgullosa, yo no soy parte ni formo parte de la élite de nuestro país, más allá de tener una responsabilidad importante que reconozco, no formo parte de eso. Estudié en la escuela pública, estudié en una universidad que no son las universidades tradicionales, estudié en la Universidad Playa Ancha, en Valparaíso, veraneo entre Huasco, Tres Playitas, lo más Caldera, no formo parte tampoco de esos espacios. Y yo de verdad, Eduardo, tengo amigos, amigas que algunas piensan muy distinto a lo nuestro y somos amigas y colaboramos en este proceso y son quienes están también colaborando en nuestra campaña. En Tolerancia Cero le preguntaron a Camilo Escalona justamente si no podría ser él un lastre para la campaña de Paula Narváez, por lo mismo que estamos hablando. ¿Y qué dijo? No lo vi. Él dijo, bueno, no voy a hacerme cargo de cómo me denota implícitamente en la pregunta, pero ¿por qué tendría que ser así? Yo no soy parte del grupo más cercano. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo siempre digo... Le dejo plantear la pregunta y usted me la... Porque están coloquiales. Sí, está bien. Pero ¿por qué siente usted que se instala en un sector a lo mejor de la opinión pública, ni siquiera de redes sociales, que es común, que ciertos nombres prominentes de la política que llevan muchos años instalados en el Congreso, en ministerios, o sea, que uno ha visto que han estado siempre ahí, son un lastre para una candidatura? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿El senador Pizarro sería un lastre para su candidatura? Mire, ¿sabe lo que ocurre? Es que yo creo que cuando uno comienza un periodo como el que estamos viviendo, hay una tentación natural de los medios también de llamar a los mismos de siempre. Y yo no soy parte de los mismos de siempre. Y por lo tanto uno tiene una red que es mucho más amplia, que es mucho más ojo, que aquí extendida. La crítica es a los mismos siempre, ¿no? No, es claro, sí me imagino. Yo he visto, no sabía que era él el publicista, de hecho pensaba que era otro los que hacían esa
ese collage. Que lo subió en su cuenta de Twitter. Sí lo he visto. Le agradezco en todo caso la foto. Me gusta mi foto que me pone ahí. Pero mira, yo creo que tiene que ver también cómo uno se sacude de esto. Nosotros vivimos en un país que es extremadamente elitista y clasista. De hecho, a mí no me deja de llamar la atención. Yo no soy la única persona que ha sido acusada constitucionalmente cuando fui ministra de Educación. Pero siempre que me presentan en cualquier parte y dicen Jasna Proboste y fue acusada constitucionalmente, nunca he escuchado lo mismo de Harold Bayer, nunca. Pero él no está presentándose a pero lo digo no solo ahora, sino los temas de presentación en medios de comunicación no vienen solo ahora a propósito de la precandidatura. Entonces yo a veces digo, ¿cuánto de clasismo también hay en este tipo de situaciones? Yo lo que quiero señalar, nosotros vamos a presentar nuestro equipo y ahí espero que comiencen a tomar otros teléfonos también para preguntarle a personas que van a estar contribuyendo en este proceso. Fabiola Campillay buscará postularse como independiente al Senado. Campillay partió el proceso como independiente y está buscando patrocinio de ciudadanos para participar en las elecciones parlamentarias del próximo 21 de noviembre. Recordemos que Fabiola Campillay es una de las víctimas más representativas del estallido social. Mientras iba a trabajar le llegó una bomba lacrimógena, la dejó ciega y iría por la lista del pueblo. Para un cargo de senador que hoy día está medio en la nube, porque no sabemos si va a ser unicameral, de acuerdo a lo que salga la discusión constituyente. ¿Qué le parece la postulación de Fabiola Campillay? Bueno, en primer lugar, mi solidaridad por siempre, ¿no? Ella es el rostro de la situación y de la violencia de manos de los agentes del Estado. Es parte de lo que pasó en nuestro país, de personas que ni siquiera estaban participando en movilizaciones, que iban retornando desde su lugar de trabajo hasta su casa y se ven enfrentadas a esta acción de parte de los agentes del Estado que finalmente terminan quitándole la vista. Y a mí me parece que la noticia además es muy importante, primero porque releva la necesidad de alcanzar en materia de derechos humanos la debida reparación y también la no repetición en nuestro país, que es algo que es parte de lo que se debe en este proceso. Y segundo, porque también esta noticia nos habla de la necesidad de poder avanzar en iniciativas que permitan y que den facilidades para que el mundo independiente pueda participar en distintos espacios de la vida de nuestra sociedad. El mundo político, lo tengo que endosar a usted porque usted le representa este mundo político aquí en este set, nunca les han dado una luz verde a los independientes. Costó mucho. En la constituyente... Pero la constituyente es un ejemplo bien distinto porque fue con presión en las calles o si no, no se lograba la constituyente, con todo lo que eso significó ese acuerdo, costó que se pusieran de acuerdo en la paridad, costó que se pusieran de acuerdo en los escaños reservados, costó que les permitieran a los constituyentes armar sus listas, ni hablar de las otras elecciones. No tienen ni una opción los independientes. O sea, el mundo político siempre le ha cerrado la puerta un poco Eduardo, a esa posibilidad. Costó porque un sector del Parlamento, que era particularmente la derecha, se negaba a aquello. Porque en el acuerdo... Pero cuando fueron mayoría en el Congreso... Pero si es que no nos bastaba el acuerdo, no nos bastaba la mayoría. Nosotros somos 24 y necesitábamos 26 votos. Esa es la realidad, porque estas son las normas de esta Constitución. En el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre... No, he vivido antes. Sí, no, pero en el Acuerdo por la Paz no se consideró el que fuera paritario ni los escaños reservados. Claro, eso fue una discusión posterior. Y nosotros dijimos, esto es una discusión posterior, y nosotros trabajamos para que eso así fuera. Ya, pero ¿hay voluntad política, cree usted, para que los independientes tengan mejores posibilidades? En el proceso constituyente existió esta voluntad política, por eso se pudieron hacer los pactos y se pero de ahora en elegir. Y después de eso nosotros presentamos un proyecto de ley junto con el senador Carlos Bianchi y otros, no lo recuerdo. Pero hay agua en esa piscina. Pero lo pregunto, hay agua. Porque muchas veces la gente, los militantes, partidos políticos dicen, la política es un tema de agruparse, de unirse, no de caudillismos individuales. Ese es como el argumento que plantean generalmente para decir por qué tienen que ir en alguna asociación. Mire, el proyecto de la Comisión de Gobierno, el proyecto que otorga facilidades a los independientes, se puso en discusión hace ya varias semanas, 4 semanas tal vez o más. Y lo que siempre se hace en el Parlamento, se escuchan a muchos expertos en este proceso. Yo no he seguido la discusión al detalle porque yo trabajo en otras comisiones, pero lo que me comentó hoy día el senador Carlos Bianchi es que ellos esperan durante esta semana o la próxima sacarlo de la comisión y llevarlo a la sala.
Habrá más de una Yasna Proboste, ¿no? Ahí tiene dobles. No, me encantaría a ratos, pero ¿Le dolió ver que la hija de Patricio Aylwin esté en la candidatura de Sichel? ¿Cuál era la pregunta? Que si le dolió que Mariana Aylwin... No, pero sí, ella hace mucho rato que está en la derecha. Pero por lo que representa el apellido, ¿no? No, mire, uno hace la distinción, esto no tiene nada que ver con la historia, la memoria de su padre, la trayectoria, no, por favor. Yo creo que ella lo que representa es de aquellos que formaban parte de la recuperación de la democracia, pero que se sintieron muy cómodos con el negocio y con el modelo neoliberal. Ella pareciera que no le ve dificultad de lucrar con recursos del Estado, era siempre su discusión con nosotros. A mí me parece que ella ha sincerado hoy día su postura y está donde tiene que estar. Interesante ese punto, porque probablemente una de las críticas que más les va a recaer a quien sea elegido su sector es ser representante de esos 30 años, que para algunos han sido parte del estallido. No son 30 pesos, son 30 años. 30 años donde el país muestra cifras de crecimiento, pero con una alta desigualdad, con un sistema del cual hoy reniegan, pero con el cual vivieron muchos años felices gobernando. O sea, mire, yo no soy una persona que, independiente de la posición en la que estoy, hoy día como precandidata, voy a tener un discurso distinto. Y ojo aquí con el discurso de ese. Yo no creo en esto, no son 30 pesos, son 30 años. Yo no creo en esto, no son 30 pesos, son 30 años. Yo no creo en esto, no son 30 pesos, son 30 años. Yo creo que nosotros durante 30 años hicimos transformaciones importantes y es cosa de pensar cómo estaba el país. Hay muchas personas que creen que Chile nació con ellos, pero cuando nosotros teníamos 18.600 pesos en el salario mínimo en nuestro país, los profesores tenían que hacer taxi y estar de un colegio en otro. Los profesionales estaban taxiando buena parte del día porque no tenían oportunidades laborales. Cuando recibimos la salud en un estado catastrófico, cuando no había inversión en materia educativa, tuvimos que sacar adelante el plan de las 900 escuelas, además con un sistema binominal que establecía una serie de restricciones en el ámbito legislativo para llevar adelante transformaciones que eran importantes. El terminar con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, que nosotros también hicimos este esfuerzo cuando yo fui ministra de Educación, y para la derecha era sacrosanta porque era la última ley que había firmado el general Pinochet el 10 de marzo del año 1990, antes de entregar el cargo, pero se venían haciendo intentos desde el año 90. Sí, pues. Y en donde esta derecha, que estaba subsidiada en el Parlamento por el sistema binominal, actuaba como un dique de contención para hacer reformas que todos nosotros anhelábamos. E incluso ahora, mire, el año, ni siquiera esto es tan antiguo, es muy reciente. Nosotros el año 2020 intentamos llevar adelante una reforma constitucional para que el agua fuera declarada como un bien nacional de uso público en la Constitución. Entiendo el punto. Y no lo pudimos hacer por la derecha. Entiendo el punto. Ustedes pueden decir con orgullo que se hicieron muchas cosas durante este periodo. Pero hay varios que se acomodaron. Si eso es lo que usted... No, yo también. No sé yo lo que comparto. implica acomodarse o no, pero sí, a lo que voy es yo que lo digo si hoy día dicen con hay que cambiar el modelo. Sí. Pero ese modelo que ustedes administraron permitió todo eso, de lo cual... No, yo lo digo con todas sus letras, porque entonces, mire... ¿por qué cambiar el modelo? El año 80, cuando se genera la desmunicipalización, y además se escribe este libro, y el libro en donde se señala, y lo dice ahí su autor, en la educación hay una buena oportunidad de negocio, dice, en sus páginas. ¿Qué libro es ese? El libro de Joaquín Lavín. Ah, ya. Y La Revolución Silenciosa. La Revolución Silenciosa, me acuerdo, no sé si la página 64, por ahí. Y claro, ellos en este modelo, el modelo impuesto, aquellos derechos económicos, sociales, culturales, eran parte de lo que ellos consideraban bienes de mercado, junto con el agua y otros recursos que son vitales para la vida ciudadana. En el año 1990 se hicieron intentos, pero después, con el correr de los años, hay quienes se sintieron muy cómodos con este modelo. Incluso eran sostenedores de escuelas. ¿Como por ejemplo quién? Y bueno, por ejemplo, quien está hoy día con Sebastián Sichel, y usted la ha mencionado. Por eso que la figura de uno le era tan incómoda, ¿no? Porque nosotros planteamos el fin al lucro ya el año 2006. Y en materia económica, porque también se habla del fin al modelo neoliberal, que todo tiene que estar enmarcado dentro de esa pugna contra el modelo neoliberal. Y
justamente uno de los grandes, quizás, laureles que pone el mundo de la concertación es el crecimiento económico con el modelo neoliberal implantado en Chile. Sí, pero uno también hoy día, yo lo que señalaría es que tiene que ser un crecimiento económico con inclusión. Tiene que tener una mirada con preferencia a las empresas de menor tamaño. Son las empresas de menor tamaño las que están en los territorios, los que dinamizan la economía local, las que generan más mano de obra. El Estado tiene que tener una opción preferente, no solo en las compras públicas, sino también en el apoyo decidido a este sector. Y eso es lo que hace también una diferencia. Lo más importante es si la doctora Daza está de acuerdo con todo esto. Con respecto a los cambios del toque de... Y tomémosle el pulso a la Convención Constitucional en una semana que no estuvo exenta de polémica. De vuelta a los temas más relevantes, tener que escuchar, no hablar, simplemente escuchar el Mapudungun en una instancia formal. Hay sectores a quienes les resulta incómodo o necesario. Y sin importar la celeridad con la que la convención avanza en su reglamento, forma sus comisiones o perfecciona sus mecanismos de votación, se insiste en pintar una caricatura de desorden que minimiza los acuerdos y magnifica las desavenencias. Cuando se firmó el acuerdo por la nueva Constitución, la derecha puso como condición que los acuerdos se tomaran por 2/3. Y de hecho ha sido una buena idea porque obliga efectivamente a conversar, a debatir y a llegar a acuerdos. De hecho, muy sabiamente la ciudadanía no le dio poder de veto a ningún grupo, así que todos tienen que conversar para llegar a esos 2/3. Ha habido un arduo debate, por cierto, en estas primeras semanas. Pero, por ejemplo, tal vez el punto más espinudo que tenían que resolver esta declaración sobre los presos de la revuelta se solucionó finalmente con una declaración más moderada que la que querían algunos grupos más de izquierda, con 105 votos a favor y 34 en contra. O sea, mucho más de los 2/3 para una declaración como esa. ¿Cómo ha reaccionado parte de esa misma derecha que exigió los 2/3? Bueno, Marcela Cubillos acusa ahora una tiranía de la mayoría. Lucía Santa Cruz usa exactamente el mismo término, tiranía de la mayoría. Ambas, sabemos, vienen de Libertad y Desarrollo e intentan instalar ese tema. En vez de incidir en las votaciones, en vez de estar en esa negociación, más bien esta semana sus constituyentes han hecho noticia por tweets incendiarios, por acusar un show porque una constituyente habló en lengua materna en la convención o por llegar comiendo negritas a la sesión. Si sigue atrincherada en ese rechazo a todo, la derecha corre el riesgo de ser totalmente irrelevante en esta discusión. Y el camino de la salida se lo mostraron sus propios votantes el domingo pasado. Les dijeron, vayan al centro, busquen a los independientes, vayan a los moderados del apruebo, porque ahí sí hay un camino para la centro derecha chilena. Si no le hacen caso a sus votantes, van a terminar siendo apenas una minoría pintoresca en la convención, dedicados a comer negritas, mientras el resto de los constituyentes dibuja cuál va a ser el futuro de Chile. El tema de la convención constitucional, me parece que la convención, si bien avanza en una serie de materias, se está privilegiando una perspectiva respecto a que su andar no sería el adecuado. Una cuestión que, por ejemplo, hoy ataca fuertemente el constitucionalista Javier Couso. Dice, es no conocer la complejidad de estas convenciones en distintas partes del mundo, no ver que sus ritmos son los que está siguiendo la convención chilena, el apurarse en caricaturizar como que no está funcionando con la rapidez o la premura que se querría. Estoy de alguna manera explicando el argumento que Couso plantea en otros términos. ¿Cómo están viendo la convención, Yana? Yo concuerdo con tu punto y con el rescate que haces de las expresiones de Couso, porque claramente en la medida en que no hay una capacidad de dialogar desde la minoría, porque no se ha desarrollado la capacidad de articular diálogo en la derecha, acostumbrados a un subsidio de representación. La derecha siempre ha sido minoría en el Parlamento, desde el retorno de la democracia, pero lograba generar acuerdos, entre comillas, consensos, a través de un subsidio de representación vía quórum supramayoritarios, vía senadores designados hasta el 2005, vía Tribunal Constitucional, etcétera. Desprovistos de esos instrumentos autoritarios de subsidio a su representación, como carecen de una cultura de diálogo democrático, no han sido capaces de desenvolverse en este foro democrático, que no cabe duda alguna que es el más democrático, el más representativo que haya tenido Chile en las últimas décadas. Y ante eso, entonces, despliegan esta estrategia que tú misma mencionabas en tu editorial de emporcar
a esta convención. Y lo hacen por la vía, además, no solo de la burla a expresiones de culturas ancestrales que han sido un verdadero regalo para todos los chilenos y chilenas, conocer esa lengua nativa, conocer aspectos filosóficos de sus rituales, etcétera, sino que también lo hacen criticando esta supuesta falta de organización. Yo quiero recordar que hay ministerios recientes, como el de Cultura, como el de Energía, que han tomado años en formular una ley y luego un reglamento. ¿Cómo no va a ser complejo organizar una convención? Entonces, por la vía de caricaturizar los discursos y convertir un discurso que es un análisis político que hizo Elisa Loncón en este canal, en una entrevista con Mónica González, en que dijo lo que les pasa a la derecha es que se sienten incómodos desde su posición de minoría. Marcela Cubillos lo decodifica como si fuera, y cito, pavimentar el camino a la división. Eso es una interpretación antojadiza de un mensaje que es un análisis político completamente certero y además generoso de parte de Elisa Loncón. Esto de llegar comiendo negrita es... No se entiende cuál es el mensaje que hay detrás de eso, salvo un chiste mal desempeñado, de la misma manera que todas estas permanentes tuiteos, en fin. O sea, frente a la incapacidad de diálogo democrático, porque no es la condición de minoría lo que los inhibe, es la incapacidad de articular destrezas de negociación, emporcan y ensucian el proceso constituyente. Mientras por el lado de otras mayorías que tampoco han logrado articularse como tal, que están probando estrategias de alianza, sí se ha ido logrando establecer determinadas formas de coaliciones en relación a las 5 comisiones que se establecieron esta semana. Sí, yo más bien creo que ha sido un proceso de articulación ordenado, dialogante, todo lo contrario de lo que aparece en este despliegue de descalificaciones por parte de la minoría de derecha. Claro, apuntar a que es imposible empezar a escribir una constitución si tú no defines, por ejemplo, las comisiones, y dentro de esas comisiones, la comisión de reglamento. O sea, es imprescindible establecer las reglas en las cuales se va a participar, cómo se va a votar, cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser los quórum. Eso es absolutamente previo a la tarea de redactar la Constitución. Entonces, se caricaturiza esta idea de que la Convención no ha empezado a escribir artículo 1, cuando es absolutamente imposible que parta por aquello sin establecer cuál es el reglamento, cómo se van a ordenar, y eso es lo que hacen las comisiones. Alejandra. Sí, yo comparto el análisis de que es antojadizo o más bien una caricatura decir que la convención es desordenada. La democracia implica cierto desorden, no hay nada más ordenado que una dictadura. La diversidad, conversar con otras personas que piensan distinto a ti o que vienen de otras culturas, significa una dosis de desorden hasta que logras el acuerdo. Digamos, primero hay que conversar, ponerse de acuerdo, afinar la conversación para ver si estamos entendiendo lo mismo. Hay constituyentes cuya lengua materna no es el español, no hay traductores para los pueblos originarios, entonces es una cosa que toma tiempo, pero a mí me parece que ha tomado extraordinariamente poco tiempo. El jueves se votaron 56 resoluciones. Se han conformado las comisiones en 2 semanas, un poquito más. En una convención que cuando llegaron a constituirse los convencionales no había protocolo sanitario, no estaban los equipos, no tenían señal. Entonces, yo pongo a cualquier grupo de personas, o sea, siempre pongo el ejemplo. ¿Cuánto cuesta en un curso los apoderados ponerse de acuerdo? Pensé que ibas a mencionar apoderados y apoderados. O sea, claro. ¿A qué hora van a ir a buscar, no sé? Ponerse de acuerdo a dónde vamos a ir el paseo a fin de año. O sea, se lleva todo el año discutiendo dónde va el padre y unos quieren volar. Entonces, creo que primero que nada, hay que tener respeto por los convencionales y las convencionales, porque no están ahí designadas a dedo. Han sido elegidos, tienen un mandato muy representativo. Es el organismo, tal como decía Yasna, más representativo político de la sociedad chilena, y por lo tanto hay que tener respeto por el trabajo que están haciendo y de todos los sectores.
Sobre la conducta de Marcelo Cubillos y Tere Marinovich, a mí me parece que Tere Marinovich está en otra línea, ella tiene otro propósito. Su propósito es ganar una especie de batalla cultural, como mencionaba un economista esta semana, y ella no está ahí para lograr acuerdos ni convencer a ningún otro convencional. Ella está en una línea como fue el Tea Party en Estados Unidos, ¿no? En otra línea política muy ajena a lo que está pasando en la Convención Constitucional. Lo dramático me parece a mí es que Marcelo Cubillos se sume a esta estrategia que por lo menos no representa a su sector propiamente tal, pero rinde mucho, porque con esas interpelaciones, esos conflictos, por supuesto que ganan pantalla y es una manera fácil de estar en los medios, me parece a mí. Claro, de generar como además un pequeño nicho. Claro. Donde, tú puedes funcionar. Me parece que tu comentario respecto a que así es la democracia, es desordenada, se expresa, se debate, se conversa y no hay nada más ordenado que una dictadura, es bien elocuente. Yo creo que no respetar la convención es no respetar la opción a través de la cual Chile se dio a sí mismo una salida política, institucional, a una crisis tremendamente profunda, y en ese sentido yo creo que lo sensato sería la prudencia. Y en el capítulo pasado dijimos que Jorge Char podría ser candidato a la presidencia de la lista del pueblo. Al parecer nos equivocamos. Estas son algunas de sus palabras en Tolerancia Cero. Nuestro segundo invitado del día de hoy es el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Alcalde, bienvenido, muy buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Usted ha sido protagonista de esta semana de las discusiones sobre una eventual nueva candidatura presidencial en la izquierda. Se lo voy a preguntar de inmediato, no sé si me va a responder o no, pero ¿usted quiere ser candidato presidencial? No. ¿Ya? ¿Y va a ser candidato presidencial? Probablemente no. Probablemente. ¿Por Sí. qué probablemente no y no del todo? Lo que pasa es que nosotros durante esta semana, Daniel, junto a un grupo de compañeros y compañeras, presentamos una carta abierta al mundo independiente con la convicción de abrir una discusión entre aquellos que habían particularmente protagonizado el 18 de octubre, estamos hablando del mundo de pueblos originarios, la lista del pueblo, el movimiento municipalista territorial, los movimientos sociales que durante los últimos 15 años colmaron las calles con movilizaciones que permitieron abrir el 18 de octubre, para evaluar entre todas y todos la posibilidad de que el mundo del apruebo tuviese una candidatura presidencial. Y eso con la convicción, Daniel, de que el sistema político como tal, los partidos políticos como tal, particularmente Apruebo Dignidad, si se prefiere, evidentemente también la unidad constituyente, no bastan para conformar una mayoría para poder empujar las transformaciones que el país demanda. Y en esas conversaciones hemos estado, y yo espero que la próxima semana tengamos una importante noticia que entregarle al país, porque creo que independiente del resultado de la primaria de este fin de semana, el escenario político en Chile está completamente abierto. La próxima semana se va a anunciar un candidato o una candidata presidencial que probablemente no sea usted. Vamos a anunciar una candidatura presidencial, es muy probable que eso sea así. Perdón, sí. ¿Quiénes vamos? Solo para tenerlo claro. ¿La lista del pueblo también? Eso lo van a saber la próxima semana. Ya. Estamos trabajando en eso. Y lo digo por lo siguiente, porque el mundo... Perdón, ¿y es lo más probable que sea una mujer? ¿Estamos buscando eso? Estamos trabajando en un perfil que cumpla distintas perspectivas. En primer lugar, un perfil que tenga que ver con el mundo territorial, con el mundo popular, que exprese la posibilidad de construir un programa urgente, no un programa de 200 o 300 hojas, un programa urgente que le hable en sencillo a la gente, a las necesidades que hoy día tienen los chilenos y las chilenas, y que haga algo que creo no se ha hecho todavía, conectar el proceso constituyente con la elección presidencial. Y aquí déjenme detenerme para desarrollar una idea. La institución presidencial de Chile está por el piso, por responsabilidad de Piñera. Y la institución presidencial, como parte del poder constituido, tiene que ponerse a disposición del poder constituyente, que es el órgano, la Convención Constitucional, que es, si uno mira la estructura institucional del país, el órgano que más se parece a la sociedad chilena. ¿Qué es lo que yo he planteado y que ha ido sumando adeptos? Que el futuro presidente o presidente de la República tiene que tener una presidencia corta. La presidencia tiene que estar determinada básicamente por el tiempo que tome la Convención Constitucional. 2 años, o sea, 1 año y... El tiempo está determinado por
la duración en que la Convención Constitucional proponga el texto constitucional, se someta a plebiscito y ese plebiscito en definitiva aprueba el nuevo texto constitucional y de esa forma se posibilite ese presidente o presidenta un llamado a elecciones generales completamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un nuevo país, vamos a tener nuevas reglas, vamos a tener un nuevo sistema político, vamos a tener más posibilidades con el nuevo texto constitucional de empujar los cambios que la gente quiere. Entonces, a mí me parecería bastante ostentoso pensar de que en la próxima presidencia de la República vamos a poder empujar todos los cambios que la gente demanda. Me parece más prudente para conectar la idea del poder constituido al poder constituyente y subordinar al poder constituido, al poder constituyente, una idea de estas características. Ya. Alcalde, ¿qué lo separa a usted del proyecto de Apruebo Dignidad? ¿Por qué no votó en la primaria y por qué, habiendo sido tan cercano al diputado Boric, ahora usted en el fondo está por levantar otra candidatura presidencial? Paula, mire, me han hecho muchas veces esta pregunta. Sí, y la respuesta todavía no me satisface. Todavía no le gusta la respuesta. No, digo que, digamos, para entender bien la diferencia. O sea, ¿por qué? Sí. Porque además en la medida que haya más candidatos, digamos, más difícil va a ser que pueda ganar el diputado Boric o que pueda ganar un candidato de izquierda. Mire, yo tengo respecto a eso, a propósito de mi afirmación de que la elección presidencial está completamente abierta, tengo los siguientes antecedentes, ¿no? El rechazo sacó 1.600.000 votos. Y votaron en la primaria de la derecha 1.300.000 votos. Por tanto, podríamos decir que la derecha tuvo la capacidad para movilizar al rechazo. Mientras tanto, el apruebo alcanzó en el plebiscito constitucional 5,8 millones de votos. Y la primaria de Apruebo Dignidad, 1,7 millones de votos. Es decir, hay 4 millones de personas aproximadamente en este país que no fueron a la primaria de Apruebo Dignidad a votar. Bueno, no toda la derecha votó por el rechazo. Sí, probablemente. Sí. Gracias por la corrección. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear, Paula? Que nosotros, ¿en qué proceso estamos? Nosotros estamos con la convicción, con las dos patas, con la mente, con el corazón, en una tarea que es fundamental, que es constituir desde el mundo independiente, desde este mundo independiente plural, heterogéneo, contradictorio, disperso, una nueva actoría para la transformación del país. Y cuando me refiero a esto, me refiero a una tarea que, a mi juicio, no ha sido valorada suficientemente por los partidos políticos, que generalmente tienen con el mundo independiente una relación muy tensa. Me refiero a que la misma sociedad pueda autorrepresentarse políticamente en la lucha política. ¿Qué quiero decir con esto? La gente el 18 de octubre nos dijo algo muy claro. Queremos ser protagonistas del futuro de nuestro país. No queremos que nuestra participación en los asuntos comunes de nuestro barrio, nuestra ciudad, el país, la región, el asunto que sea, esté mediado por los mismos de siempre, esté mediado por los partidos políticos. Y yo creo que si usted ve la Convención Constitucional, ¿por qué la Convención Constitucional es el órgano que más se parece a la sociedad chilena? Porque hubo la posibilidad de que los independientes a través de listas pudiesen competir en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Y ahí usted tiene la lista del pueblo. Ahí tiene la lista del pueblo, ahí tiene los independientes, los neutrales, ahí tiene la lista de los movimientos sociales. Entonces, yo pienso que el mundo independiente es fundamental. Y que no se siente representado por Apruebo Dignidad tampoco. O sea, digo, la pregunta es, ¿eso incluye que los independientes estén lejanos a los partidos tradicionales tanto como a los partidos nuevos, como por ejemplo los del Frente Amplio para usted? Yo pienso que lo que ha pasado en términos electorales desde el plebiscito constitucional es muy claro. Mire, le voy a dar otro antecedente más. Un terremoto electoral del que se habla poco, se habla mucho del terremoto electoral de la Convención Constitucional, es el de la elección municipal. Usted sabe que se eligieron, mire, quizás me equivoque por uno o por dos, 106 alcaldías independientes fuera de pacto, que totalizan 1.800.000 votos. ¿De quién estamos hablando? Cuando uno sale del lente de la élite que mira todo desde arriba, ¿no? Y empieza a ver el gran ecosistema de organizaciones que existen en el territorio, va a ver de que hay colectivos locales, como por ejemplo el de la alcaldesa de Cerrillo, Lorena Facuse, Cerrillo Ciudadano, que compitió contra los partidos y propuso un modelo de alcaldía ciudadana como el de Antonieta Oyarce en Natales o Constanza Lizana en San Antonio y otros tantos alcaldes y alcaldesas independientes. Cristian Ojeda, mire, le voy a hablar de una comuna que no sé si la gente la conoce, San Esteban, o el alcalde Rodrigo Díaz en Catemu. Estamos hablando de colectivos locales que lograron conquistar el poder local para poder defender sus comunidades, en los casos que yo le comento, por ejemplo, frente a las transnacionales o frente al problema. Yo hace 2 días atrás observé muy detenidamente el Mercurio que publicaba una noticia de Puranilahue, donde había habido un atentado incendiario. Pero ¿sabe cuál es el problema fundamental de Puranilahue? Donde hay una alcaldesa independiente, Alejandra Burgos.
El problema fundamental es que las forestales controlan el 95% del territorio de la comuna. Solamente el 5% del territorio de la comuna está destinada a área urbana. Y hay 2.500 familias sin casa, en toma. Entonces, cuando yo me refiero a articular el mundo independiente, me refiero a esa pluralidad de colectivos locales que hoy día, para poder enfrentar los desafíos de comunas pequeñitas, como yo le comento, requieren una articulación nacional, requieren dar un salto a la política nacional. ¿No confían en el Partido Comunista ni en los partidos del Frente Amplio? Yo creo que están por el camino propio. Por el camino propio, no en el sentido de no construir alianzas o mayorías, sino que por desarrollar un camino que les permita dar un salto a la política por sí mismos, sin intermediación de los partidos a los que hace referencia. Siguiendo con lo que le estaba preguntando a la Paula, le preguntó cuál es la diferencia que tiene usted con Gabriel Boric. No fue inevitable hacer una lectura con su anuncio, con su carta, de que era una suerte de revancha hacia Boric, que justo hacía 2 días había logrado un triunfo histórico, de que usted era amigo, de con quien usted era compañero de ruta, de con quien usted había formado un proyecto político, y usted sale con esa carta. Muchos quisieron verlo como una revancha personal. Bueno, allá ellos. ¿Usted cree que no hay nada de eso? No, para ¿Que no se podía dar esa lectura? El Frente Amplio para mí no es el problema de hoy día. No, le estoy preguntando por Gabriel Boric. Sí, el Frente Amplio y sus liderazgos no son el problema. ¿Por qué no lo menciona, alcalde? No son el problema al que intentamos junto a, por ejemplo, la plataforma de la que soy parte y todo este ecosistema de organizaciones, me refiero a la plataforma de la que soy parte, que es Territorios en Red. Nuestro problema no es lo que haga o no haga el Frente Amplio. Allá el Frente Amplio. Que le vaya bien. Nuestro problema es otro. Nuestro problema está puesto en intentar responder preguntas más importantes que si yo estoy peleado o no con Gabriel Boric. ¿Y está peleado usted todavía con Gabriel Boric? Nuestro problema de fondo es un desafío de época, Macarena. Pero no responde, por Nuestro problema es un desafío de época. ¿Y cuál es el desafío de época? Mire, el 18 de octubre la gente dijo no más. Por tanto, se expresó una potencia destituyente que todavía no acaba. El problema es cómo esa potencia destituyente se transforma en una potencia creativa y constructiva. Sí, pero alcalde, creo que también llega un momento en que hay que empezar a armar mayorías, empezar a armar proyectos políticos. Completamente. O sea, usted dice, ok, hay una fuerza totalmente. Usted dice, queremos llegar, me imagino, quieren llegar al gobierno. Usted habló el apruebo. El apruebo va eventualmente desde ustedes hasta la democracia cristiana. Tienen que tratar de aumentar ese mundo y de articular ese mundo. Y hasta la derecha. Entonces hay un tema de, ok, el diagnóstico que usted da, uno también lo encuentra en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, incluso en el mundo socialista. Pero hay un momento en la articulación, más de dividir, articular para armar algo. Yo, recogiendo su reflexión, Macarena, de la que yo no estoy completamente en desacuerdo. Yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, a los partidos políticos les cuesta tanto hoy día legislar para que los independientes presenten listas de independientes? ¿Por qué no se quieren suicidar, pues, alcalde? Bueno, ahí hay un problema. Bueno, y también porque necesitan someterse al escrutinio los partidos. Hablemos entonces sinceramente. Los independientes no son una amenaza para los partidos políticos, son una amenaza para los partidos políticos del status quo, para los partidos políticos que quieren que nada cambie. Yo me pregunto, ¿cómo se pretende hacer transformaciones en este país? ¿Cómo se pretende resolver el problema de la mayoría para poder transformar? Porque pueden haber otras mayorías para poder hacer otra cosa. O sea, si tú giras ahí al centro, vas a encontrar una mayoría para hacer lo que el centro te permite hacer. Pero si tú te presentas con una idea de un proyecto transformador, un proyecto de cambio que recoja lo que la gente ha estado diciendo hace 30 años, tienes que mirar al mundo independiente, a toda esa potencia, a toda esa capacidad que hay instalada en ciudades, en barrios, que hoy día ejerce poder público. La Convención Constituyente es un ejemplo de eso. Los distintos gobiernos locales, los más de 100 gobiernos locales a los que les hago referencia. Entonces, yo creo que los partidos políticos, particularmente los que tienen signo de cambio, debiesen mirar menos agresivamente, de una forma menos caricaturesca, el intento de autorrepresentación política que está tratando de empujar con complicaciones, Macarena, con contradicciones, con un montón de dificultades, este mundo independiente que irrumpió el 18 de octubre. Yo pienso que hay que tratar de poner sobre la mesa otras categorías. Incluso yo digo, mira, voy a decir algo, yo siendo una persona de izquierda, incluso la categoría izquierda y derecha hoy día sirve poco para entender lo que está sucediendo en Chile. A mí me parece que hay categorías y polaridades más interesantes. Por ejemplo, voy a nombrar 3 para someter aquí a la discusión del panel. La potencia destituyente y la potencia constituyente, ¿no? El decir no queremos esto, construir lo que sí queremos. Eso explica muchas de las cosas que están pasando hoy día. Segunda polaridad, la polaridad participación-representación. La gente quiere tomar decisiones, sigue yendo al mall,
sigue consumiendo, sigue siendo parte de esa sociedad que se construyó, sí, pero también hoy día es más dependiente de lo colectivo y más dependiente de las lógicas más solidarias que en sus entornos se viven. Y en tercer lugar, la lógica élite pueblo o élite ciudadanía. A mí me parece que esas tres ideas nos pueden entregar algunos elementos para poder entender lo que ha sucedido en Chile desde el 18 de octubre. Entonces, el problema de la élite y la ciudadanía como contradicción incluso se puede dar en la izquierda. O sea, hay una izquierda sin pueblo, hay una izquierda sin sociedad, hay una izquierda que habla de la gente pero no trabaja con la gente. Hay una izquierda que mira a todo desde arriba pero no se embarra en el territorio. ¿Cuál es la izquierda? Bueno, creo que eso es parte del debate que tenemos en Chile, y yo creo que eso ha estado presente en la historia de Chile durante buena parte del siglo XX y es también parte del siglo XXI. Claro, yo observo, observo eso en la unidad constituyente, observo también en algunos sectores del Frente Amplio, en fin, creo que no lo excluyen, pero concédeme un punto, mira. ¿Tú crees que los partidos políticos tengan que tener el monopolio de la representación? No, porque hay muchas formas de representación, entonces, pero la representación política... Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes que hoy día un independiente puede postularse al Parlamento, pero tiene que competir contra 9? O sea, mejor declaremos ilegales a los independientes. O sea, pueden participar, pero no pueden hacerlo en igualdad de condiciones. Un partido que... A mí me llama la atención porque este realce de los independientes y hablar contra los políticos me parece que es el gran triunfo de Pinochet. Es una paradoja, pero Pinochet hablaba contra los señores políticos y lo que yo veo, no solo en ustedes, lo veo en otros lados, digamos, es este ensalzamiento de los independientes y la fustigación a los políticos, pero los países necesitan de partidos políticos. Y el mundo independiente es por definición independiente, por lo tanto agrupar independientes ya dejan de ser independientes y pasan a ser una cosa que ya no son independientes. Entonces en ese sentido, ¿dónde se da la autorrepresentación? ¿En qué parte, en qué país se da la autorrepresentación? Si en todos los países se necesitan partidos políticos que conduzcan las corrientes de opinión que se generan en una sociedad, y eso es completamente legítimo y necesario, porque de otra forma no hay gobernabilidad. Si sigo tu reflexión, Francisco, el 18 de octubre no hubiese existido. No, es que es un proceso aparte. O sea, si fuese por los partidos políticos, Chile viviría todavía en los años 90. Si fuese por los partidos políticos, Chile viviría todavía en los años 90. Si fuese por los partidos políticos, Chile viviría todavía en los años 90. Algo que usted decía recién, hay una izquierda sin pueblo, decía. Sí. Pero también antes dijo que la próxima semana van a anunciar probablemente una candidato presidencial en un proceso secreto del que no sabemos nada. No sé cuánta gente va a tomar esa decisión, pero evidentemente en un grupo chico. ¿No es lo más popular, la cocina absoluta, que ustedes de pronto decidan este va a ser nuestro candidato sin participación alguna de la gente del pueblo? Yo preferiría que la candidatura se definiera en primarias. Yo estoy de acuerdo en parte con su afirmación, Daniel. Evidentemente, mire, la constitución del campo independiente en una actoría política propia calzó con el proceso electoral presidencial. Muchas veces los procesos electorales son un obstáculo muchas veces para poder desarrollar procesos políticos más profundos. ¿Por qué sin alguien a dedo y no decir tenemos 4 o 5 nombres que compitan? Yo pienso que eso va a pasar. Yo pienso que eso va a pasar, y la mejor forma de poder determinar si la gente va a apoyar o no esa candidatura van a ser las elecciones. Pero les queda menos tiempo que la unidad constituyente, o sea, ya estamos como en el tiempo. Bueno, ¿cómo van a hacer una primaria? Pero la unidad constituyente, además tienen que juntar las firmas, ¿no? ¿Tienen algún partido? Yo no creo que sea un problema de firmas. Pero llegan al 21 de agosto o al 23 de agosto, completamente. Sí. Con las firmas juntadas. Con la firma. Esa es una forma. Y con la primaria. Yo pienso, mire, eso es lo que yo... Ya, pero eso es lo que le gustaría, pero no va a pasar eso. Es probable que no suceda por el tema de los tiempos. Ahora, o sea, va a ser una cocina. Imagínese usted que... No, yo no creo que sea una cocina. Ya, pero imagínese que el Frente Amplio o la UDI o RN hubieran dicho un día a dedo, miren, decidimos que este es nuestro candidato. Ustedes hubieran sido durísimos con ellos, ¿no? Yo lo que le quiero decir, Daniel, es lo siguiente, que es que si uno revisa la trayectoria política que ha tomado el campo independiente, creo que los procesos electorales siempre presionan. Y si esto se hubiese dado quizás meses antes, quizás hubiésemos tenido tiempo para hacer una primaria. Pero eso no quiere decir que haya en el mundo independiente un talante antidemocrático o poco abierto a que la gente tome decisión sobre lo que la gente tiene que decir. Yo pienso que la mejor forma de foguear esa candidatura va a ser a fin de año, en noviembre. Exactamente, que va a ser como una especie de gran primaria de todas las candidaturas que existen.
Tú has estado en partidos políticos, un partido que ha construido una plataforma, que se ha instalado... Enhorabuena. Está bien. Y yo creo... Es obvio que yo no me voy a presentar mañana en igualdad de condiciones que el partido político que tiene... Bueno, eso es lo que la gente está demandando, pues. O sea, eso es lo que la gente te... Mira, ¿por qué en Chile se patrocinaron 550.000 candidaturas independientes? Acuérdense de que la última semana de diciembre y la primera semana de enero no sabíamos si iban a haber listas de independientes. Hubo una explosión de patrocinios, 550.000 personas. Eso te está diciendo que la gente pero para está buscando... para una tarea específica. Pero bueno, pero ¿por qué no pensamos en tareas más... ¿Y por qué no pensamos en otras tareas? O sea, si ya los partidos políticos tienen su rol. Yo no soy una persona antipartido. Está claro. No lo soy. Sí. Yo lo que quiero plantear es que los partidos no pueden tener en el Chile de hoy, yo no sé cómo será en otro lugar del mundo, no pueden tener el monopolio de la representación. A propósito... Usted muchas veces habla de los independientes como si fuera que solamente habitaran en ese mundo, en el mundo de... Entiendo que usted lo identifica con la izquierda. Igual me llama la atención porque usted muchas veces dice, dejemos esos departamentos estancos, y usted también vuelve a hablar del centro, criticó al Frente Amplio que sean al centro, es decir, usted sigue usando esa misma terminología. Pero cuando habla de los independientes, usted da por hecho que están en un domicilio y no eventualmente en más, y se lo pregunto porque también está con la misma idea de la lista del pueblo, como si el pueblo solamente estuviera ahí, cuando eventualmente el pueblo puede que esté en otro lado. Usted dice hay 4 millones y tanto de personas que votaron a prueba y puede perfectamente ser gente de unidad constituyente o eventualmente también de la derecha. O sea, ¿por qué se arroga la potestad de decir dónde está el pueblo, dónde están los independientes? No he dicho nada de lo que usted comenta en su pregunta, Macarena. Y de hecho, le voy a decir una cosa. A mí me parece que una figura como tipo Parisi o Dr. File o esos mundos, me parece que son una amenaza para la posibilidad de que el mundo independiente pueda perspectivar un proyecto de sociedad distinto al neoliberal. Porque son más de lo mismo, son igual de peligrosos que Sichel. Yo no he dicho que la lista del pueblo se arrogue la representación, como yo no soy de la lista del pueblo, no he dicho que se arrogue la representación del pueblo, ni que nosotros nos arroguemos la representación del campo independiente. Se llame la lista del pueblo ya. Bueno, pero eso se lo tendrá que preguntar a ellos. Yo sí observo que en el mundo independiente, Macarena, hay al menos 4 mundos que... creo que intentan moverse con las categorías que he tratado de poner sobre la mesa. Yo creo que hay un primer mundo que es el mundo territorial municipalista, que el 16 de mayo irrumpió con mucha fuerza. Hoy día ejerce posiciones de poder, las que he descrito, más de 100 alcaldías independientes. Eso es un mundo donde hay mucha gente organizada haciendo política, que hay mucha gente hace muchos años luchando por sus ciudades, por sus barrios. Ese es un mundo. Un segundo mundo también muy interesante, que está también dando sus primeros pasos en la lucha política más institucional, con un reconocimiento como tal, son los pueblos originarios. También hay un mundo gigantesco, hay algunos que se sienten más afectos a partidos políticos, otros que no están ni ahí con los partidos políticos y que más bien buscan formas de organización propia. Hay un tercer mundo que es el que representa el mundo popular de la lista del pueblo, ¿no? No es la única manera de representar al mundo popular, sin duda. Y hay un cuarto mundo que tiene que ver con las mesas sociales, las coordinadoras sociales que durante 15 años permitieron las movilizaciones estudiantiles, de profesores, de trabajadores públicos, feministas, ambientalistas, que, por ejemplo, conquistaron a través de listas de independientes espacios en la Convención Constitucional. Ahí hay 4 mundos que yo describo con mucha claridad, que si tuviesen la capacidad efectivamente de desarrollar un proceso de articulación y diálogo, van a ser una potencia que puede llegar a conquistar, no sé si ahora, quizás más adelante, el gobierno nacional. La próxima semana vamos a... El anuncio que queríamos hacer. Los partidos políticos en Chile tienen una deuda con la sociedad. No pueden seguir creyendo que ustedes monopolizan la representación de la gente. Se debe legislar con sentido de urgencia, y particularmente se lo digo a Pro Dignidad, que ha dicho que está con los independientes, legislar de forma urgente por la ley que permita que los independientes puedan postular en igualdad de condiciones con los partidos políticos. Hoy día, si no lo hacen, van a estar no solamente contraviniendo tratados internacionales, sino que también el principio de igualdad ante la ley, y una cuestión tan básica, entender que la democracia no se acaban ustedes, compañeras y compañeros. La democracia es más grande y tiene que ver con los territorios, con los pueblos originarios, con los movimientos sociales. Legislen ya, porque la gente los está viendo, para que los independientes puedan organizarse como lo hacen ustedes para postular en listas de independientes. No le tengan miedo a la gente, de verdad.
Y lo dejamos hasta acá. Nos vamos con esta pauladaza de la suerte para que no te falte energía ni vacaciones. Nuevamente nos pasamos bastante del tiempo dejando más preguntas que respuestas. ¿Cómo se viene el escenario político con todos o casi todos los actores en juego? ¿Cómo seguirá la carrera por el poder? Eso y mucho más en un próximo capítulo de Plaza Dignidad. Y llegamos al final de un nuevo capítulo de Plaza Dignidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún video y no te pierdas los avances en nuestras redes sociales. Muy buen fin de semana para todos y nos vemos en un próximo capítulo de Plaza Dignidad.